Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un ¿Cómo andas? gusto. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, ¿quién fue Martín Miguel de Güemes? Bien, una figura, un líder político-militar, como recién lo estabas presentando, pero también una figura, un actor social político muy importante para lo que va a ser un periodo vital en lo que es la historia argentina, que es el periodo revolucionario y justo en una etapa fundamental que es la etapa independentista, ¿no? Es una de las tantas figuras que están dando vuelta entre San Martín, bueno, Güemes, pero también Artigas, son esas figuras que están ahí. Belgrano también, obviamente, pero bueno, creo que cómo identificarlo, un actor político que construyó su poder en base al apoyo. eh, Recupero algo del escritor Lugones, que es Tierra en Armas. Bueno, entender que la gran parte de la población va a apoyar esta figura política, un actor social, bueno, que proviene de una familia adinerada, en lo que es, para esa fecha, cuando él nace, el Virreinato Río de la Plata. eh, Como es común de la época, los hijos varones de esas grandes familias se van a formar, se van a educar. Él se va a formar en el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, pero cuando son jóvenes tenían dos destinos: o se dedicaban al comercio, o se formaban en la iglesia, o hacían carrera militar, se formaban en lo que es la institución militar, y en su caso fue esta última. Y desde muy chico, joven, perdón, participó en un evento importante en lo que es la historia argentina, que son las invasiones inglesas, Sí. siendo nada menos que decán de Liniers, que va a ser la figura en la reconquista de las invasiones inglesas. Y bueno, desde ahí empezó, si se quiere, todo su recorrido, ¿no? Además de la formación en la carrera militar, apoyar paralelamente los acontecimientos más importantes que va a tener el inicio de esta historia argentina, que va a ser apoyar la Revolución de Mayo, sumarse al ejército del norte que va a ir hacia el Alto Perú, y bueno, estar entre Salta y lo que es la ciudad de Buenos Aires en esta arena política que para la fecha es muy álgida, por decirlo así. Sí, una figura que tal vez no ha tenido, ahora últimamente sí, pero no ha tenido un reconocimiento o una exposición tan grande como pueden tener San Martín, Belgrano u otros próceres, ¿verdad? Y sin embargo fue un hombre muy querido por sus soldados, por la gente, por los más necesitados, ¿no? Lo adoraban. Mientras que en Buenos Aires, en la parte política más alta, no lo querían tanto. ¿Por qué era eso? Justamente por lo popular. Es muy buena la pregunta que haces. Si uno busca lo que es la historia argentina, siempre los próceres están latentes, las figuras masculinas. En un principio va a estar la figura de San Martín. Para 1880, Mitre se va a encargar de escribir la historia argentina y entre esa figura va a estar San Martín. Para 1940, otra figura que va a aparecer dentro de esos próceres en la historia argentina va a ser Belgrano. Y en el caso de Güemes, recuerdo que en 1999, es decir, antes que termine el siglo XX, ya está el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Después pasa a ser en el 2014, 17 de junio, pasa a ser feriado provincial en Salta. Mm. Y ya a partir de 2016, el 17 de junio, que se conmemora a Güemes, a Martín Miguel de Güemes por la muerte, ya empieza a tener, digamos, más peso, ¿no? Y tan En joven un que primer, murió, ¿no? Tan joven, 36 años obvio, tenía. sí, joven, 36 años, pero el por qué esto, ¿no? ¿Por qué recién en la última etapa se empieza a identificar, a conmemorar la figura de Güemes? En primer lugar, porque esa historia argentina siempre va a ser construida y mirada desde Buenos Aires, entonces las figuras más cercanas a esos son las que aparecen. Luego esa historia argentina va a empezar por suerte, va a empezar a tener otras miradas, perspectivas más regionales, y de ahí la figura de perdón, de Martín Miguel de Güemes va a estar incorporada.
hasta hoy en día, por ejemplo, si uno piensa en esa historia argentina, que es Argentina entre comillas, ¿no? Porque para la fecha uno está la Argentina, hay que pensar como una especie de molde que se va a ir configurando con el correr del tiempo. También queda en el tintero, bueno, qué pasó con Artigas. Justamente en relación a esto, Artigas va a estar, o sea, es mal visto por la élite de Buenos Aires, y lo que temen en Buenos Aires es que Güemes, primero que fue elegido como gobernador por gran parte de la población, no fue un gobernador elegido a dedo como se hacía en la época, va a ser elegido por el pueblo, tiene apoyo por el pueblo, y en Buenos Aires tienen un poco de temor a que Güemes haga una propuesta diferente a la que ya había hecho Gervasio Artigas para lo que es la banda oriental. Entonces, pongámonos en los zapatos de Güemes en la época, tiene que enfrentar el avance realista del norte, tiene que detenerlo, y por otro lado tiene que detener políticamente la presión que ejerce Buenos Aires sobre la figura de Güemes, ¿no? Que para la fecha está incomodando a esa élite que está llevando adelante lo que es la etapa revolucionaria en la historia argentina. Lo que más temen es justamente eso, tiene un proyecto que abre canales de participación para los sectores populares, y cuando digo sectores populares, hombres, mujeres, ancianos, niños, vuelvo a esta idea de Lugones que dice la tierra en armas, la participación política de estos sectores, diferentes generaciones, es lo que está incomodando, ¿no? Entonces, desde ahí la presión de la élite de Buenos Aires sobre Güemes. Claro. Más adelante, la élite de Salta, que es una élite, una aristocracia, terratenientes y comerciantes, al principio ven con buenos ojos a Güemes porque es la figura que puede contener a la población, que puede condicionarla y responder a las demandas, pero con el correr del tiempo es la élite de Salta la que va a traicionar, la que va a jugar a favor de los realistas Mm, y en contra de Güemes. claro. Si lo trajéramos a nuestros días, ¿dónde lo ubicaríamos a Güemes? ¿En la izquierda, en el peronismo, en el kirchnerismo? ¿En la derecha? No. No, la derecha no. Creo que lo ubicaría en los sectores populares. Claro. Claro. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempito atrás, para esta fecha, en Salta hubo un problema de que querían borrar los pañuelos y hubo esta cuestión, ¿no? Sectores conservadores, porque tiene esto, Güemes, ¿no? Varios sectores de la sociedad lo reivindican, sectores de derecha, sectores nacionalistas, pero también sectores populares, más de corriéndose para lo que es la izquierda. Sí, sí. Y bueno, entre ese conflicto le decían, sobre todo mujeres que militan los derechos humanos, le decían, si Güemes estuviera vivo, te bajaría del caballo, le gritaban, porque eran personas con poncho rojo, Sí, ahí sí. como diciendo, esto es Güemes, no pueden pintarlo con los pañuelos. Bueno, se da ese conflicto, ¿no? Por un pasado que es de varios sectores, no de uno. Bien, Claro. bien. Un hombre de carácter, ¿no? De carácter fuerte Y y a pesar de eso muy, muy empático con su gente. Sí, sí, hay que entender que para lo que es la Salta, la provincia de Salta, para 1815 en adelante, hay otras figuras regionales en lo que es Salta, porque lo que es Salta incluye también lo que es Jujuy para esa fecha, y Sanabria me viene a la mente, Panana, son líderes regionales que también están compitiendo con Artigas, pero esos líderes regionales entienden que Artigas es el que mejor está llevando adelante esta cuestión que es detener y hacer retroceder ese avance realista que cuando ingresa saquea, porque muchos de los que participan en su ejército, esos gauchos de Güemes, ujú. justamente tienen pequeñas propiedades, pequeñas porciones de tierra y defienden eso, ¿no? Entonces Güemes se las ingenia para poder beneficiar, para que ese gaucho pueda participar políticamente a través de sus milicias, a través de lo que es la guerra gaucha. Bien, bien. Entonces, en ese sentido va a participar. Y los terratenientes, los comerciantes, un poco enojados porque tienen que sostener la revolución y porque también le da bronca porque no hay mano de obra, no hay gente que quiera trabajar según ellos. Y bueno, Claro. tampoco los terratenientes, los comerciantes quieren ir a
a transpirar un poco la camiseta por defender lo que es Frontera Norte. Bien. Bien, qué interesante. Interesante, Cristian Quiroga, profesor de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Muchísimas gracias por abordar la figura de Martín Miguel de Güemes, su importancia para la independencia, ¿no? Y bueno, para la lucha de la libertad latinoamericana. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu conocimiento y la transmisión con claridad de la historia de este Martín Miguel de Güemes. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Y nada, una cosita, si Sí, me permiten. sí. Güemes no sería nada sin sus gauchos y por favor, es su hermana Macacha, las Macacha. mujeres, la participación de la política. Que fue la que Muy le importante en advirtió ese que no sentido. fuera, porque le hicieron una emboscada, Macacha, sí. ¿no? Si hubiera hecho caso a su hermana, tal vez hubiera vivido Sí. unos años más. Por Un supuesto. poco más, Sí, de sí. verdad. Bien. Bien. Bárbaro. Bueno, muchas Abrazo, gracias. Cristian. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta Chau, chau. luego.